Bueno, vamos a comenzar con esta charla que sería la tercera desde que arrancó este ciclo de Nuevas Derechas, con una charla, una intervención sobre básicamente la figura de Bukele, que es una figura muy interesante y que me parece que además eh, tiene unas características muy particulares que lo hacen en varios aspectos diferente a los modelos, digamos, de liderazgo que hemos analizado en otras charlas y que seguiremos analizando. En este caso contamos con la presentación de Alan Marcelo Enríquez Chávez, que viene de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y ahora voy a hacer una presentación sobre él. Lo que él nos va a presentar hoy se llama ¿Quién toma la medicina amarga en El Salvador? Breve análisis socioeconómico del régimen de Nayib Bukele. Así que voy a decir dos cositas sobre él y le voy a dar la palabra. ¿Qué puedo decir sobre Alan? Bueno, lo conozco hace un poco más de 2 años, es un gran amigo, ya he participado de algunas actividades académicas con él, así que no tengo ninguna duda que va a dejar una presentación sumamente interesante. Alan está haciendo el doctorado en la Universidad de Princeton, especializado en el estudio de los procesos de paz del siglo XX, desde la perspectiva de los excombatientes de base. Tiene una maestría en historia del Instituto de Investigaciones Mora en la Ciudad de México. También tiene una maestría en resolución de conflictos de la Universidad para la Paz de San José de Costa Rica y realizó además estudios de licenciatura en psicología en la Universidad Centroamericana UCA en El Salvador. Por lo visto, tiene una formación muy amplia para su joven edad y muy variada, ¿no? Su objetivo de investigación es comprender cómo y por qué los procesos de consolidación de la paz, que implican el desarme, la desmovilización y la reinserción de combatientes, fracasan a veces o tienen éxito en otros casos, y cómo esto se narra tanto en la historia oficial como en la memoria de los excombatientes de base. Hasta el momento ha explorado estas cuestiones en los casos de las guerrillas de El Salvador y de Colombia, utilizando principalmente historia oral, y actualmente se encuentra en una fase exploratoria para los casos de los combatientes y excombatientes de las guerras civiles de Mozambique, África. Ha trabajado con universidades, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación en Norte, Centro y Sudamérica, también en Estados Unidos y en Alemania, abordando temas como violencia social, violencia homicida, participación política en sociedades de posguerra, violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto armado, procesos de construcción de paz, políticas educativas, políticas culturales, conflictos relacionados a la tierra, autoritarismo, migración irregular y educación inclusiva. O sea, una gama de temas súper amplia. Así que, bueno, en este momento le dejo la palabra a Alan. Bienvenido, es un gusto enorme que estés aquí en la Universidad del SEMA presentando un tema tan, tan interesante. Así que te dejo la palabra y te vuelvo a agradecer. Me parece que estás muteado. ¿Y ahora? Sí. Ahora perfecto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que están presentes en esta conversación que vamos a tener hoy. Antes que nada, pues también agradecer a Ignacio, que siempre es un gran gusto y una gran alegría poder coincidir con él en estos espacios y en otros espacios. Eh, y muchas gracias pues también a la Universidad del SEMA nuevamente por considerar, digamos, mi participación en este tipo de actividades. Es la segunda vez que participo en un espacio con la universidad, con el SEMA, y pues la primera vez, lo hemos comentado varias veces con Ignacio, fue una experiencia muy, muy interesante. Tuvimos una discusión por demás muy rica desde diferentes perspectivas. Entonces, pues también para mí es una gran emoción poder volver a estar en este espacio con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Em, Como ya mencionaba Ignacio, el día de hoy pues quisiera compartir una perspectiva, digamos, como muy panorámica. Quizás no nos dé el tiempo para entrar en profundidad en muchos temas que puedan ser relevantes,
para poder desarrollar y contestar esta pregunta que está planteada en el título de la presentación. Sin embargo, voy a intentar dar como algunos elementos de análisis para que después tengamos, digamos, el tiempo para conversarlos y para discutirlos, digamos, desde las perspectivas tanto locales, preguntas que puedan surgir respecto a lo que se puede ver desde dentro de El Salvador y preguntas que puedan surgir también y discusiones que puedan surgir desde lo que se ve desde adentro hacia afuera de El Salvador. Entonces, antes de iniciar, quisiera tomarme un momento para hacer cuatro, digamos, como comentarios preliminares. El primero de estos comentarios preliminares, como mencionaba, es que mi intervención de hoy se centra en discutir cifras e indicadores socioeconómicos que permitan a las y los presentes tener un panorama general respecto a la situación de El Salvador desde el ascenso de Nayib Bukele al poder en 2019. Asimismo, hablaré sobre algunos casos que han sido investigados por en algunas ocasiones por periodistas, en otros casos por organizaciones de sociedad civil y en otros casos por organismos judiciales dentro y fuera de El Salvador. En este sentido, mi intervención abordará temas como pobreza, desigualdad, desempleo y corrupción, como parte de las fibras sensibles o esos resortes sensibles que condicionan la calidad de vida de las y los salvadoreños. Como lo indica el título, mi objetivo hoy es hablar un poco sobre a quienes les ha tocado en la población salvadoreña tomar esta famosa medicina amarga, ¿no? Que el presidente nos advirtió en su primer discurso de toma de posesión, digamos, para su primer periodo, y que también la volvió a advertir o la volvió a ofrecer, digamos, en el discurso de toma de posesión de su primer mandato inconstitucional, que es el que tenemos en este momento. Entonces, este tema de la medicina amarga ha estado presente en su narrativa política por todo el tiempo que ha estado en el poder, entonces quizás es importante, consideré que era importante problematizarla y problematizarla situándola específicamente en el tema socioeconómico de cómo afecta a diferentes sectores de la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final de mi intervención, podemos tomar un momento para hablar de las políticas de seguridad que han hecho famoso a Bukele. Podemos hablar del plan control territorial, podemos hablar de la megacárcel del SECOT, donde ya está comprobado tanto por fuentes nacionales como por fuentes internacionales, que es una cárcel donde se tortura, se asesina, con la impunidad que otorga un uniforme, una máscara y un régimen dictatorial. Pero estos no serán, digamos, el centro de mi conversación, de mi discusión o de mi intervención este día. Segundo punto, anticipándome un poco a la alta posibilidad de hablar sobre el estilo de gobierno de Nayib Bukele como un modelo que ha sido citado, digamos, por muchos líderes políticos latinoamericanos y también aspirantes a líderes políticos latinoamericanos como un modelo a seguir. Y pues también a propósito del nombre de este seminario que nos convoca, que es un seminario de nuevas derechas, quisiera apuntar que las nuevas ideas, digamos, como es que el nombre del partido del presidente, son viejos conocidos. Estas nuevas ideas que ofreció Bukele son viejos conocidos de prácticamente todos los países de la región latinoamericana, ¿no? La captura del Estado, la acumulación de poderes en la figura del presidente, la violación de derechos como política institucionalizada del Estado, la persecución de opositores y disidentes a través de la instrumentalización de los cuerpos de seguridad y de otras vías legales e ilegales, no son nuevas, y menos en un país que vivió medio siglo de dictaduras militares, como es el caso de El Salvador. Personajes que han declarado su admiración a Nayib Bukele, como Ricardo Salinas Pliego en México, el movimiento bukelista en Colombia, Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, el mismo Donald Trump, vea, en Estados Unidos. Realmente hay que leer con cuidado, digamos, qué es lo que admiran de él, porque lo que admiran realmente no es los supuestos logros del gobierno, que son realmente bastante cuestionables en materias que no sean de seguridad, sino que lo que admiran realmente es el poder que Nayib Bukele ha logrado acumular, la discrecionalidad ilimitada y la ilimitada arbitrariedad con la que usa las instituciones del Estado para beneficiarse a sí mismo y a sus allegados, y más peligrosamente admiran y envidian la capacidad y libertad que tiene para usar los cuerpos de seguridad del Estado a su antojo para perseguir, reprimir y castigar a opositores, disidentes y detractores. Para que el método de gobierno de Bukele pudiera llamarse un modelo, tendría que ser replicable en otro país, en otra realidad que no fuera la salvadoreña. Pero esto no es así. Para que el método de gobierno de Nayib Bukele pudiera llamarse un modelo, también debería tener lineamientos y políticas claras,
con planes de gobierno y fuentes de verificación de las ejecuciones de fondos públicos y el rendimiento de cuentas, digamos, abiertas también al público en general, pero esto tampoco es así. Los planes de gobierno, incluyendo el famoso Plan Control Territorial, nunca ha sido de acceso abierto y no existen cifras oficiales que permitan valorar la efectividad que ha tenido, pues prácticamente todos los gastos realizados por esta administración han sido declarados bajo reserva por motivos de seguridad y el Instituto de Acceso a la Información Pública fue de facto anulado, aunque existe administrativamente. Los salvadoreños en ese sentido no tenemos forma de saber cuánto ni en qué se han gastado los fondos públicos de una administración que ha endeudado al país en 5 años más de lo que hicieron, más que los 20 años de los gobiernos de derecha que estuvieron antes que él. Para 2024, en estas fuentes de financiamiento externo, como la llama el gobierno, sumaban más de 7.700 millones de dólares, que junto a la deuda de administraciones anteriores hacen una deuda total de 33 mil millones de dólares, que representa el 93,5% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Este nivel crítico de endeudamiento tiene muchas aristas para analizar, pero es importante al señalar la relación que tiene con una falta de una reforma fiscal que recorte gastos innecesarios y le apueste a una redistribución de la carga fiscal más equitativa entre la clase trabajadora, la clase campesina y aquellas familias y sectores del poder económico que el mismo presidente insistía en llamar los mismos de siempre y señalándolo de que habían convertido por años al país en su finca personal, ¿no? Tercer punto preliminar, siguiendo con el punto anterior, es importante insistir que en El Salvador, el caso de El Salvador es un país que tiene unas condiciones de muchas formas extraordinarias en América Latina, que no son comparables con los de otros países, en los cuales el buquelismo se ve como un modelo a seguir. El Salvador es un país, por ejemplo, el país más pequeño del continente, el país más sobrepoblado de América Latina. Como ya mencioné, estuvo bajo control militar ininterrumpido durante medio siglo. Vivió un conflicto armado de más de 20 años dentro del que se enmarca una guerra civil de 12 años. Y vivimos una posguerra en la que mientras el país era saqueado por la clase política y empresarial, las zonas de producción agrícola se sumían en una pobreza rampante y las zonas urbanas eran consumidas y controladas por la violencia de las pandillas. Y aquí es importante, digamos, insistir en dos puntos. El primero es que el fenómeno de Nayib Bukele no puede explicarse ni entenderse sin conocer su ubicación dentro del entramado, digamos, de poder que históricamente ha condicionado la vida en El Salvador. En otras palabras, no se puede entender a Nayib Bukele fuera del contexto histórico dentro del cual su familia se enmarca en una posición muy particular, de la cual vamos a hablar más adelante, en el entramado de grupos de poder del país, es decir, su origen de clase, por decirlo de manera resumida. Y por otra parte, tampoco puede entenderse ni explicarse el fenómeno del bucolismo sin conocer el nivel de poder que ejercían las pandillas en El Salvador y la relación simbiótica que Bukele, su familia y sus aliados políticos desarrollaron con estos grupos criminales durante su ascenso y consolidación en el poder. En otras palabras, el ascenso meteórico de Nayib Bukele no puede entenderse sin conocer el contexto posibilitador configurado por la historia reciente del país y las décadas de guerra y violencia, debilidad institucional y corrupción que le sirvieron de suelo fértil para germinar. Por todo esto, como dije anteriormente, cuando escuchamos a políticos en el poder o en busca del poder hablando de replicar el modelo de Bukele, lo que estamos escuchando realmente es una declaración del deseo de tener su poder y de ejercerlo con la arbitrariedad y la impunidad que él lo ejerce. Finalmente, como punto preliminar 4, también anticipándome a las preguntas sobre la ideología política de Bukele y nuevamente considerando el nombre del ciclo de seminario que nos convoca, quisiera señalar que desde un análisis muy personal considero que designar un carácter de derecha a Nayib Bukele y su partido es algo que debe ser problematizado y situado históricamente en el contexto del país y de la región. Desde una lectura local, Bukele y su discurso político no encajan en lo que en El Salvador se ha entendido por derecha por lo menos desde la década de los 80, cuando quedó este concepto irremediablemente vinculado al anticomunismo de Escuadrones de la Muerte representado por Alianza Republicana Nacionalista Arena, que fue el partido que gobernó el país por 20 años. Por otra parte, a pesar de que sus inicios en la política fueron en el partido de la exguerrilla, el FMLN, y que él mismo declaró tener el corazoncito a la izquierda, es prácticamente imposible a estas alturas caracterizarlo a él o a su partido como de izquierda.
Muchas personas despistadas por su promoción de las criptomonedas y la relación que las cripto guardan con los movimientos libertarios, lo confunden también con un libertario sin notar o también quizás obviando el altísimo nivel de intervencionismo y control que ejerce desde el Estado en todos los ámbitos de la vida de la población, incluyendo el económico. Desde una lectura situada fuera de los estrechos márgenes de la historia nacional en el de El Salvador, el estilo de gobierno de Bukele puede efectivamente encontrarse en la órbita de las expresiones de la derecha autoritaria y de los populismos de derecha, que apelan a la representación del pueblo frente a las élites, al nacionalismo, al conservadurismo social en temas como religión y género, y a la defensa de un libre mercado, pero en este caso altamente intervenido y controlado por el Estado. Desde su llegada al poder, tanto Bukele como sus aliados políticos y miembros de su partido han construido una narrativa en la que la izquierda y la derecha son ideologías ancladas a los partidos que les representaban en la posguerra, o sea, Arena y el FMLN, y por lo tanto rechazan adscribirse a ninguna de las dos. Lo cierto es que hay muchas formas de caracterizar la administración de Nayib Bukele, pero posicionarlo en algún sitio de los diferentes tipos de derecha ha probado ser insuficiente y nada efectivo para enfrentarlo políticamente, puesto que su identidad política está construida sobre un no ser. Él representa lo que no es Arena y él representa lo que no es el FMLN. Y desde ahí capitaliza un rencor popular contra estos dos partidos que ha probado ser muy efectivo para oxigenar su popularidad en momentos en los que su imagen y su narrativa se han visto comprometidos. Dicho esto, yo sé que en varios de estos puntos probablemente abren más preguntas de las que responden, pero quisiera que las dejáramos como en el tintero para poderlas retomar en la parte de discusión al final. Eh, para iniciar con mi intervención, quería compartirles entonces algunos datos. Déjenme ver la presentación. Estos serían los puntos que desarrollaríamos. Lo traté de mantener como lo más concreto posible. Vamos a hablar un poco sobre esta explicación de cómo es el ascenso de Nayib Bukele al poder, para quién fue esta medicina amarga que él nos anunció durante el primer mandato y quién no ha tomado esa medicina amarga durante su periodo presidencial, el primero, digamos, y el primero inconstitucional, que es el que tenemos ahorita. Y finalmente, pues, dejaría una pregunta abierta en el punto 4 para que discutamos entre las personas presentes el buquelismo como una tendencia regional. Entonces, para empezar, es importante entender cómo comenzó el camino de Nayib Bukele hacia la silla presidencial. Y para esto es necesario entender el lugar de su familia en el entramado de grupos de poder de El Salvador, que estuvo sólidamente dividido durante décadas en círculos endogámicos que buscaban preservar las ínfulas de abolengo que tienen las familias más ricas del país. Entre estos círculos, donde se dividía el dinero viejo de familias criollas europeas, que no eran bienvenidas las personas pertenecientes a familias que llegaron a El Salvador como parte de una diáspora palestina que terminaría marcando la historia del país. Apellidos como Simán, Sabla, Asbun, Handal, Salume, Safi, Esaka, Nasser y Bukele comienzan a aparecer a mediados de la década de los 70 a la par de otros apellidos de la segunda camada, digamos, de ricos del país, entre los que se cuentan los Araujo, los Belimelis, Denninger, De Sola, Girola, Dueñas, Gil, Meardi, Meléndez, Quirós, Regalado y Salaverría, que son todos apellidos que probablemente para personas que no son de El Salvador no significarán mucho, pero son apellidos que están totalmente metidos, digamos, en nuestra identidad, incluso como salvadoreños. Para todos, de alguna manera, reconocemos estos apellidos y sabemos, digamos, los grupos a los que pertenecen. Entonces, de estos tres grupos, del dinero viejo, el dinero medianamente nuevo, de principios del siglo XX y el dinero que se empieza a generar con la diáspora palestina, en medio de ese entramado y de los conflictos entre estos tres grupos de poder, es donde se ubica la familia Bukele. Las familias de origen palestino fueron históricamente discriminadas, usando de forma peyorativa el término turco para referirse a ellos como referencia al Imperio Turco Otomano. Esta discriminación comenzó a diluirse, pero no desapareció mediante estas familias comenzaron a acumular abundantes fortunas. Un ejemplo de esto que lo comentábamos como una cosa casi anecdótica, pero muy ilustrativa de estas divisiones de clase con un colega nicaragüense, es la división de los country clubs de estos tres grupos. El club campestre
en donde se reunía el dinero viejo, el Club Deportivo Internacional, en donde se empezó a reunir el dinero nuevo, por decirlo así, se debía en buena medida al hecho de que en este dinero nuevo había muchas familias de origen judío que no eran admitidas en el club campestre. Y luego se tiene que crear el Club Árabe Salvadoreño, porque en ninguno de estos dos espacios la diáspora palestina era bienvenida. Entonces, en medio de todos esos conflictos entre las clases oligárquicas del país, los Bukele comienzan a encontrar un espacio, digamos, como fruto de la prosperidad de las inversiones y aventuras empresariales de Armando Bukele Catán, el padre de Nayib Bukele, quien consiguió abrirse un espacio también en la vida política, intelectual y la religiosa del país, pues fue el fundador de la primera mezquita del país y sirvió como imán de la comunidad islámica salvadoreña. Sobre la riqueza acumulada por su padre y la unción de él mismo como un elegido para lidiar la familia Bukele, se construyó el personaje de Nayib con unas ideaciones mesiánicas, que es lo que tenemos ahora pues como presidente. De acuerdo con investigaciones periodísticas sobre su núcleo familiar, Armando Bukele instruyó a sus hijos y al resto de su familia para orbitar alrededor de Nayib, configurando desde este momento un elemento clave para entender la forma de gobernar de Bukele, y es que él no gobierna solo. Sus hermanos y familiares en distintos grados están fijos o ambulatorios en la estructura del Estado, y las decisiones que él toma las toma en conjunto. En particular, sus hermanos gobiernan con el presidente de una forma casi tribal. Esto es algo que él mismo ha reconocido en público al afirmar que lejos de tratarse de nepotismo, la presencia de sus hermanos y familiares en el gobierno es un regalo para el pueblo salvadoreño, pues ellos lo hacen ad honorem. En realidad, lo que esto significa es que al no tener un cargo público oficial, estos trabajadores ad honorem no pueden ser supervisados ni fiscalizados por la justicia como tales, y tampoco tienen que atarse a ninguna cartera de Estado, sino que pueden moverse con libertad entre las múltiples instituciones del Estado. Avanzando con mi intervención, es importante entonces mencionar los vínculos de Armando Bukele con el FMLN. Armando Bukele, digamos muy célebremente y es muy recordado que él siempre se declaró como una persona de izquierda, y sus vínculos con el FMLN se remontaban al periodo del conflicto armado, cuando el FMLN era todavía una guerrilla. Entre las figuras, digamos, con las que desarrolló una mayor cercanía estaban Shafiq Handal, el excomandante del Partido Comunista, y que después pasó a ser, digamos, la figura líder del partido FMLN. Y a principios de los años 2000, Nayib, que estaba entre varias aventuras empresariales como dueño de la concesionaria de Yamaha de El Salvador, pero también como administrador de una discoteca, decidió integrarse a otro de los negocios de la familia, que era una agencia de publicidad llamada Overmet SADCB, que junto a otras agencias fueron las encargadas de con la comunicación política del FMLN por 12 años y tuvieron un papel clave en la primera victoria presidencial de la exguerrilla en el 2009. Como un pequeño favor en reciprocidad por esta vez por su participación en la victoria presidencial del 2009, Nayib decidió afiliarse al partido y solicitó ser el candidato a la alcaldía de un pequeño municipio periférico del área metropolitana de San Salvador con apenas 8.000 habitantes, que se llama Nuevo Cuscatlán. Así, después de una campaña tímidamente exitosa, consiguió ganar por la mínima diferencia en marzo del 2012 y se convirtió en alcalde. Aquí comienza la parte más conocida de la carrera de Bukele, en la que se convierte en una figura mediática con una postura progresivamente más antagónica con la dirigencia de su partido, que seguía operando con la mentalidad de una comandancia y era incapaz de leer el contexto fuera de esa mentalidad. La vieja comandancia pensó que podían alimentar su propia credibilidad y su propia popularidad con la frescura de aquel milagro de Nuevo Cuscatlán, que comenzó a aparecer, digamos, en muchos medios a nivel nacional e internacional. Así, después de recibir los raudales de cobertura mediática, el siguiente paso en la carrera política de Nayib era pues casi inevitable, ¿no? Como en muchos países del mundo, en El Salvador, la alcaldía de la capital es el preámbulo o casi un trampolín a la a la candidatura presidencial. Y este fue el punto de fractura entre la vieja comandancia y su nueva joven estrella. Durante sus años en la alcaldía, Nayib Bukele convirtió la municipalidad en una extensión de su maquinaria mediática y también en una plataforma de negociación para extenderle la mano a quienes se convertirían en sus principales aliados políticos. Una de las personas más clave que recibió esta mano extendida por Nayib fue
el que se convertiría en su contacto o en su mediador con las pandillas, que se llama Carlos Marroquín, entonces conocido como el SLIP, y actualmente el director de la Oficina de Reconstrucción del Tejido Social, múltiples veces señalado como colaborador de la pandilla Barrio 18 e implicado en una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos por la liberación de El Crook, que es uno de los líderes históricos de la Mara Salvatrucha. Luego de una escandalosa y mediática ruptura con el FMLN mientras era alcalde de la capital, Nayib consiguió que la vieja comandancia hiciera el movimiento que él necesitaba para proyectarse a la silla presidencial y lo expulsaron del partido, librándose con esto de la ley antitránsfugas que no le permitía renunciar al partido y afiliarse a otro para correr por la carrera presidencial. Como ya lo había hecho para su candidatura en la alcaldía de San Salvador, Nayib recurrió a sus contactos con las pandillas para gestionar apoyo a su campaña ahora presidencial. Como lo han revelado una reciente serie de entrevistas con líderes del barrio 18, el apoyo de las pandillas gestionado por Marroquín para la candidatura de Bukele a la presidencia se tradujo en la coerción de los habitantes de barrios controlados por las pandillas para votar por él. Esto, sumado al profundo descontento de la población con los dos partidos políticos que nos heredó la guerra y que gobernaron durante 30 años, se transformó en el fin del bipartidismo en El Salvador y en la etapa pues, que conocemos ahora. Con el decisivo apoyo financiero de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, a quienes el mismo Bukele poco después les daría la espalda y les arrebataría el partido que ellos ayudaron a crear, y con el apoyo de las pandillas y pequeños partidos que veían en la popularidad de Bukele una oportunidad de acceder ellos al poder, Bukele logró inscribirse como candidato después de múltiples de intentos de bloquearlo, que solo lo volvieron más popular. Aquí es donde capitalizó más que nunca antes su imagen de víctima del sistema y era víctima de un sistema que solo él podía cambiar. Una victoria aplastante lo llevó al poder en el 2019 y desde el podio donde asumió el poder en medio de un juicio popular en contra de los partidos tradicionales, advirtió a los y las salvadoreñas que en los años siguientes serían difíciles y que habría que tomar medicina amarga para curar las enfermedades del país. Esta medicina amarga se convirtió en el establecimiento de un régimen de excepción que suspende derechos fundamentales a todos los ciudadanos y que se ha prorrogado ya 44 veces. La total militarización de la seguridad pública, el encarcelamiento de miles de personas sin derecho a defensa, a un juicio o a ninguna garantía de respeto a su integridad y sus derechos, así como la suspensión de las obligaciones del gobierno de rendir cuentas y transparentar los planes de gobierno. Hablar de los miles de salvadoreños que han sido apresados, torturados y asesinados en las cárceles del régimen, mezclados con aquellos que innegablemente pertenecían a estructuras criminales, será tarea quizás para otro momento. En esta ocasión, la pregunta que nos convoca es, ¿qué nos dicen los indicadores socioeconómicos respecto a los sectores de la población a los que les ha tocado tomar otro tipo de medicina amarga, que es aquella que viene con la precarización de la vida y de la economía nacional? La pregunta siguiente sería entonces, quienes no les ha tocado tomar de esta medicina amarga. Conocemos este vistazo rápido, digamos, con las cifras de pobreza durante el primer mandato de Nayib Bukele. En 1993, apenas un año después del fin de la guerra civil, un sondeo de opinión pública realizado por el Instituto de Opinión Pública de la UCA anunciaba con contundencia la nueva gran prioridad de las preocupaciones para los salvadoreños y las salvadoreñas, que era la delincuencia. Un año después, esa delincuencia como fenómeno anónimo recibiría el nombre que le correspondía y pasó a llamarse pandillas. Así, las pandillas y todos los problemas asociados a ellas se convirtieron en la preocupación prioritaria de las familias salvadoreñas durante las siguientes décadas, hasta llegar al punto crítico de convertir al país en el país más violento del mundo por sus estratosféricas cifras de homicidio. Casi 30 años después, en el 2022, otra encuesta realizada por el mismo instituto revela un panorama muy diferente. El 62.2% de las personas participantes en una encuesta estadísticamente representativa de la población considera que los problemas más graves que enfrenta el país son los relacionados a la economía. La inflación, el desempleo, la pobreza, el bajo crecimiento económico y la desigualdad. Asimismo, la mayoría de la población, un 86.2%, percibió que el costo de la vida aumentó mucho en los 3 meses anteriores a la encuesta. Claramente lo que había cambiado para el momento de esa encuesta era la situación de seguridad. Después de casi 4 años de acuerdos y desencuentros con el gobierno, que terminaron en una guerra abierta contra las bases callejeras de las pandillas, la mano firmemente apretada de las pandillas en el cuello de los salvadoreños se aflojó.
En el proceso de reestructurarse para trabajar con la nueva administración, para el beneficio mutuo, las pandillas terminaron desarticulándose y por lo menos en El Salvador dejaron de existir en la forma en la que los conocimos. Entonces, la realidad más allá de la violencia comenzó a ser cada vez más escandalosa. Habiendo cooptado los tres órganos del Estado y casi al final de su primer mandato, Nayib tenía poco que presumir en términos de logros económicos más allá de algunas obras de infraestructura renovadas y bien iluminadas. Entonces, aquí comenzamos a preguntarnos, a responder esta pregunta de ¿para quién fue la medicina marca? En términos de la pobreza, la encuesta de hogares de propósitos múltiples publicada por el Banco Central de Reserva, por la Oficina de Estadística del Banco Central de Reserva, es decir, por el mismo gobierno, estas no son cifras de la oposición o del 3% o de la izquierda, estos son cifras del mismo gobierno. Según datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2023, desde la llegada al poder de Bukele en 2019, la pobreza había aumentado un 4,4%. Pasó del 22,8% al 27,2% en 2023 y la pobreza extrema había aumentado de un 4,5% en 2019 a un 8,8% en 2023. Esto en el caso de la pobreza extrema urbana y en el caso de la rural pasó de ser 5,2% en 2019 a un 11% en 2023, lo que significa que durante el primer periodo de Nayib Bukele, la pobreza extrema se duplicó tanto en la zona urbana como en la zona rural. Traducido en cifras poblacionales, significa que cerca de 126.379 salvadoreños habían caído en la pobreza desde la llegada de Nayib Bukele al poder en el 2019. Si bien la pandemia del COVID-19 significó un revés importante para la economía de la mayoría de los países de la región, para el 2021 la economía salvadoreña había dado claras señales de estar en proceso de recuperación y, digamos, su incremento o su crecimiento se mantuvo bajo pero estable hasta el 2023. Lo que también se mantuvo en alza durante este periodo fue el costo de la vida, que aumentó desde el 2019 hacia el 2023. Haciendo más cara, en este caso la canasta básica en el área urbana, que pasó de valer $14 a valer, había aumentado en $14, porque al inicio del periodo de él costaba $53,6 y al final en el 2023 costaba $67,67. Datos del Banco Mundial indicaban que los ingresos de los más pobres también habían disminuido durante este periodo desde el 2019 y que aún no se habían recuperado. Es decir, la economía estaba en un lento pero constante proceso de recuperación, pero la pobreza también estaba en un constante proceso de crecimiento. Una pobreza que, por cierto, afectaba desproporcionalmente a niños y mujeres en edad productiva. Por otra parte, la probabilidad de salir de la pobreza había disminuido, mientras que la probabilidad de caer en la pobreza había aumentado desde el 2018. Y así en el 2023 en El Salvador habían cerca de 600.000 personas que vivían en hogares extremadamente pobres, cuyos ingresos no cubren el costo de una canasta básica de consumo, es decir, $1.50 por persona al día en zonas rurales y $2,3 en zonas urbanas. Es decir, habían por lo menos más de medio millón de salvadoreños que no tenían ni siquiera ese $1.50 o ese $2,30 para cubrir una alimentación mínima durante un día. Estos son algunos datos, digamos, puntuales y hasta cierto punto quizás superficiales que permiten hacernos un panorama general respecto al comportamiento de la pobreza en el país. Pero también hay otros datos importantes sobre la situación socioeconómica del país, como por ejemplo la inseguridad alimentaria. De acuerdo con el informe del Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por diversas agencias de Naciones Unidas, El Salvador junto con Guatemala y Honduras experimentaron los mayores aumentos en inseguridad alimentaria moderada o grave en toda América Latina. En el caso de El Salvador, entre el 2014 y el 2016, el 42,2% de la población, es decir, 2,7 millones de personas, era afectado por la inseguridad alimentaria moderada o grave, lo cual pasó a un 46,5% de la población, cerca de 3 millones de personas, para el periodo 2019-2021. En otras palabras, uno de cada dos salvadoreños no comió lo suficiente o no comió.
Y en el caso de la inseguridad alimentaria grave, cuando la persona no come durante cierto tiempo, es decir, se prolonga la falta de una ingesta alimentaria, para el primer periodo indicado la incidencia era el 13,8% y para el segundo llegó al 14,7%. En términos de la desigualdad, si nos remitimos, digamos, al coeficiente Gini, que es una de las herramientas más utilizadas para poder estimar, digamos, el crecimiento o el desarrollo de la desigualdad, en 2019 el coeficiente Gini de El Salvador era de 0,35 y en 2023 creció o aumentó a 0,39. Según cifras del Banco Central de Reserva, el país registró un crecimiento económico de entre 2,4 y 3,5 cada año hasta el 2023, que esto, vale, digamos, vale mencionar como pie de página, es una de las cifras más bajas de Centroamérica y, por lo tanto, y por extensión, de las cifras más bajas de América Latina. Este crecimiento bajo pero estable fue, como ya mencionaba, acompañado de un estable crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema, que sugiere que este crecimiento económico bajo pero estable no ha sido acompañado de una redistribución, digamos, de este crecimiento económico. Y así en 2023, especialistas como Julia Evelyn Martínez de la UCA, bueno, en ese momento de la UCA, señalaba sobre la distribución de la riqueza en el 2023 que el 20% de las familias más ricas del país habían concentrado el 60% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre estaba percibiendo el 4,7% de la producción nacional. En otras palabras, esta promesa de campaña, ¿verdad? De vamos a ir en contra de los mismos de siempre y bueno, en algún momento él incluso declaró ser un enemigo de las élites, etcétera, etcétera, pues no se tradujo, digamos, en una realidad palpable, por lo menos estadísticamente hablando. En otros ámbitos de la desigualdad, la encuesta de propósitos múltiples del 2023 señala que 9 de cada 100 personas en el país no saben leer ni escribir, y es una situación más grave en la zona rural donde son 15 de cada 100 personas. Por otra parte, una cuarta parte de los niños y niñas entre 4 y 6 años no tiene acceso a educación parvularia y el acceso a la educación técnica universitaria sigue siendo un privilegio, puesto que solo el 15,7% de la población puede cursarlos. En 2023, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 7,3 años de estudio, con brechas importantes entre lo urbano y lo rural. Y respecto a la salud, 7 de cada 10 personas hicieron uso del sistema público de salud para realizar consultas médicas, y de estas la mitad lo hicieron en una unidad de salud o un hospital del Ministerio de Salud, que es el Servicio de Salud Pública. Solo el 20% lo hizo en una unidad médica, en una clínica o en un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Respecto a las condiciones de vivienda, perdón, más de 34,000 hogares carecen de acceso a la energía eléctrica, más de 181,000 no tienen acceso a agua corriente por cañería y solo 6 de cada 10 hogares disponen de servicio del tren de aseo, del tren de aseo. En términos del desempleo, en el ámbito pues, laboral, la encuesta de hogares de propósitos múltiples señala que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5,2, siendo mayor en departamentos rurales como Cucatlán, Morazán y Usulután, donde supera el 6,2%. Solo 4 de cada 10 personas empleadas está cubierta por algún tipo de seguridad social, solo la mitad tiene un contrato firmado y 7 de cada 10 salvadoreños labora en el sector informal. En términos de desigualdades entre hombres y mujeres, estas últimas perciben un salario promedio equivalente al 80% de los trabajadores hombres. De acuerdo al informe anual del análisis socioeconómico de El Salvador del año 2024 presentado por el Departamento de Economía de la UCA, en ese año el salario mínimo se había reportado un incremento en el salario mínimo en comparación, digamos, del año 2000 en adelante. Desde el año 2000 hasta el 2023, el salario mínimo había crecido un 39%, pero ese crecimiento no solucionaba la precariedad de las condiciones de vida de los hogares y de las personas que dependen de una tarifa mínima, que serían alrededor de 350,000. Esto implica para las familias que subsisten con un salario mínimo la imposibilidad de acceso a una vivienda digna, pues el gasto en vivienda consume la mayor parte de sus recursos, su alimentación es poco variada, el endeudamiento a través de la adquisición de préstamos se vuelve una necesidad y tienen una cobertura precaria o nula de salud, artículos para el cuidado personal, calzado, recreación, entre otros. Entonces, esto, digamos, es un poco el panorama general
respecto en términos socioeconómicos de a quién afectó esta medicina amarga, ¿no? De la que nos hablaba el presidente. Entonces ahora nos queda la pregunta de quién no toma esta medicina amarga durante este periodo de Bukele. Los primeros, pues podemos decir que son los que están en la foto de la esquina superior izquierda. Todas estas personas que ustedes ven ahí, esto es una fotografía del momento en el que se negoció la reapertura económica del país al final de la pandemia. Todas estas personas son miembros de alguna de las familias que mencionaba al inicio, los de Sola, los Crit, etcétera, los Poma, los Salaverría, todos están representados ahí. Y curiosamente, esta fotografía para mí representa como ese inevitable retorno, digamos, de Bukele a solicitar la ayuda de los que él mismo llamaba los mismos de siempre, ¿no? Los que él decía que habían convertido al país en su finca, que habían mantenido la pobreza y que habían sido ellos los culpables de la guerra civil, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, al final del día se tuvo que sentar con ellos. Básicamente en este caso, pues él trató de hacer una proyección de fuerza, de decir yo senté al empresariado salvadoreño, ¿verdad? A negociar la reapertura, cuando realmente, pues en este caso creo que la mayoría de la población lo que percibió fue una declaración de fuerza del otro lado de la fotografía, ¿no? Eran ellos recordándole a este pequeño dictadorcillo, ¿verdad?, de turno, quiénes son realmente los dueños del país. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de quiénes no son, quiénes son los que no han estado no tomando medicina amarga. Y aquí creo que vale mucho la pena recordar dos frases bastante célebres, digamos, de los eslogans de campaña de Nayib Bukele. El primero que es que el dinero alcanza cuando nadie roba. Y otro es una frase que dijo el 27 de mayo del 2020 en el contexto de la pandemia, que dijo, les he dicho a mis funcionarios en público y en privado, que al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso. Vamos a ver qué tan ciertos resultaron ser estas dos frases, ahorita analizando algunos de los casos de corrupción del gobierno de Nuevas Ideas. Como había mencionado o como había señalado, sin haber tenido la oportunidad de desarrollarlo en la primera lámina, la pandemia del COVID-19 fue un contexto posibilitador que le sirvió a los Bukele y a sus allegados, y aquí ya estoy hablando de la familia Bukele y no de Nayib personalmente, para justificar el establecimiento de un sistema autocrático y opaco que rápidamente creó trabas legales para cubrir irregularidades y su propia corrupción. Durante la emergencia, Funde, una organización de sociedad civil, registró por lo menos 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia en el manejo de recursos públicos del 2020, en el contexto de la pandemia. El 9 de febrero del 2020, el recién electo presidente, que quiero recordar que irrumpió en el recinto del órgano legislativo con soldados y policías como una medida de presión dirigida a la entonces Asamblea Legislativa para que aprobara los préstamos que financiarían su plan de seguridad. Pocos meses después, el 1 de mayo, él tendría un regreso, digamos, pero en muy diferentes circunstancias, a este mismo recinto legislativo, puesto que el 1 de mayo fue el primer día en el que sesionó lo que ahora pues todos conocemos como la bancada Cian, que es básicamente pues esta mayoría que tiene casi absoluta él en la Asamblea de Diputados o congresistas, ¿verdad? El 1 de mayo fue el primer día que la bancada Cian o la bancada de Nuevas Ideas sesionó, y ese mismo día se ejecutó un golpe de Estado judicial y de forma express se destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como una represalia por una sentencia dictada contra el Ministerio de Salud durante la pandemia. La nueva Asamblea también procedió a la destitución del fiscal general de la República y al nombramiento tanto de magistrados como de un nuevo fiscal que eran abiertamente serviles al presidente. Lo mismo pasaría poco tiempo después con el Procurador de Derechos Humanos, que también sería reemplazado por una figura sometida al poder presidencial. Una de las primeras decisiones del nuevo fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, fue dar por finalizadas las investigaciones de corrupción dentro del nuevo gobierno, mientras que los opositores eran arrestados por cargos similares. Entre las investigaciones cerradas por el nuevo fiscal estaba el caso Catedral, que descubrió una red arraigada dentro del gobierno involucrada en prácticas fraudulentas coordinadas por los hermanos del presidente. Este caso
fue investigado por orden del presidente, porque fue una de sus promesas de campaña, crear lo que se llamaba una comisión anticorrupta de investigación en contra de la corrupción, que adoptó el nombre de CCS. Esa fue una de las promesas de campaña de él, y por lo tanto, esta investigación del caso de Catedral fue realizada por órdenes del mismo presidente. Y luego, pues, cancelada por el nuevo fiscal general de la República, puesto también por el mismo presidente. Entre los delitos que se les atribuían a los miembros de esta red, incluían la producción de registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con líderes de pandillas. La CCS investigó muchos de estos casos con el objetivo de establecer si se habían cometido delitos de corrupción, y en junio del 2021 el presidente puso fin a ese acuerdo con la CCS y la disolvió, marcando la culminación de los esfuerzos del gobierno para cerrar cualquier investigación que señalara a sus allegados o familiares de posibles actos de corrupción. En mayo de ese mismo año se aprobó la llamada Ley Alaví, así llamada así por el ministro de Salud, Francisco Alaví, que anuló con el pretexto de la pandemia los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contratación de la Administración Pública, o la CAP, en los procesos relacionados a compras realizadas en el contexto de la emergencia del COVID-19. La ley le otorgó en su artículo 4 inmunidad retroactiva a las personas o entidades que operaban dentro del sector salud ante demandas o denuncias judiciales o administrativas, y las declaró exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos. Es decir, no solamente encubrió y garantizó la impunidad para los casos de corrupción que pudieran surgir en el contexto de la pandemia después de la aprobación de la ley, sino también antes de la aprobación de la ley. La ley en ese sentido benefició directamente al mismo ministro de Salud, por eso se le llama la ley Alaví. Entonces, en ese momento señalado por varios casos de corrupción en el manejo de fondos públicos y asignación de contrataciones del Estado durante la pandemia, así como otros allegados del presidente, como el exministro de Agricultura, Pablo Anliker, también cuestionado por la Corte de Cuentas por no haber justificado ni tener respaldos de 133 millones de dólares realizados, de compras realizadas en el programa de emergencia sanitaria. En la auditoría que se le hizo a este programa, se señalaban pagos millonarios realizados desde el Ministerio de Agricultura, y aquí hay que mencionar que Pablo Anliker y los hermanos Anliker en general son amigos de infancia de Nayib Bukele, y a la administración de Pablo Anliker se le cuestionó por estos pagos de productos que nunca se recibió ninguna evidencia de haber sido recibidos. Entre estos se contaban leche, pollo y atún, que estaban supuestamente destinados para ser parte de los paquetes alimentarios entregados durante la pandemia. Este último producto en particular, el atún, fue particularmente problemático porque el que fue distribuido, las marcas que fueron distribuidas en los paquetes entregados por el gobierno, eran las marcas Supertuna, Lucky Tuna y Tritún. Eran envasados por una empresa mexicana que operaba bajo el nombre de Be Eminent y estaba incluida en una lista negra por las autoridades fiscales de México, al ser señalada de ser una empresa fantasma que facturaba operaciones simuladas con movimientos dudosos, probablemente vinculados al narcotráfico. A pesar de que una de sus promesas de campaña más repetidas fue la eliminación de la partida secreta de la presidencia, que era una cartera, básicamente una caja negra de fondos, desde la cual múltiples mandatarios antes de él, tanto de la derecha como de la izquierda, desviaron millones de dólares en fondos públicos para su beneficio personal, Bukele no solo no cerró la partida secreta, sino que creó cuatro cajas negras más, desde las cuales actualmente se está haciendo el saqueo del Estado. La primera de estas cajas fueron los fondos Bitcoin, de los cuales vamos a dedicarle pues un momento de discusión específicamente a ellos más adelante. La segunda fue el Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres, o FOPROMID, desde donde se han canalizado por lo menos 661 millones de dólares a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Agricultura, sin publicarse ninguna información sobre las compras y contratos realizados con empresas propiedades de los familiares y allegados del partido Nuevas Ideas, y en otras ocasiones de los mismos diputados.
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República antes del cierre de las ICS señalaba que más del 66% de las compras del Ministerio de Salud para atender la emergencia estaban bajo sospecha de actos de corrupción y colocaba a los hermanos del presidente a la cabeza de la estructura criminal que coordinó el saqueo de fondos públicos durante la pandemia. Así como la familia del presidente, los diputados de Nuevas Ideas han encontrado formas de beneficiarse del control total sobre las instituciones contraloras del Estado y del total ocultamiento de la información sobre gastos públicos desde la pandemia hasta el presente. Una investigación periodística realizada por Focus señaló que por lo menos 33 funcionarios de Nuevas Ideas y allegados del presidente se beneficiaron de 5,9 millones de dólares del Banco Hipotecario, que es un banco nacional, y entre estos hay 12 diputados de Nuevas Ideas, entre ellos el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y la diputada Ceci Callejas, la presidenta misma del banco hipotecario y tres primos del presidente. La mitad de estos créditos, que eran para viviendas de lujo, terrenos de playa y otras propiedades en zonas exclusivas de la capital, fueron otorgados durante el contexto de la pandemia, cuando el banco hipotecario se suponía que estaba priorizando, digamos, como créditos y desahogos económicos para las personas o los sectores más necesitados, ¿verdad? Todo esto desarrollándose pues en un país donde cerca del 48% de la población no tiene vivienda propia y el 39% vive en condiciones de hacinamiento. La tercera caja negra fue FIDEMPRESA, o el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, creado por el gobierno de Bukele como parte de los supuestos esfuerzos por apoyar la recuperación de las pequeñas y medianas empresas después de la pandemia. A este fideicomiso se le asignaron 600 millones de dólares. Y a pesar de que la lista completa de beneficiarios tampoco es de acceso público, datos del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, incluyen en su lista de beneficiarios a varios funcionarios del gobierno, entre ellos a Carolina Recinos, que era la comisionada presidencial, que recibió más de 22.000 dólares como préstamo para abrir una cafetería que no sé si se abrió finalmente. La cuarta y quizás más grande de las cajas negras de la administración de Bukele es la llamada División de Obras Municipales, o la DOM, creada después de la desaparición del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, o FODES, que se transfería directamente a las alcaldías del país para obras de desarrollo. Con la supuesta misión de combatir la corrupción de las alcaldías, la DOM sustituyó al FODES bajo el mando de Álvaro Obirne, quien trabajó en la alcaldía de San Salvador con Bukele y había sido condenado, no acusado, condenado por la Corte de Cuentas por irregularidades durante la construcción del mercado Cucatlán, que fue un proyecto icónico, digamos, de la administración de la alcaldía de San Salvador de Bukele, y que fue un proyecto de reubicación de comerciantes informales que terminó siendo un desastre económico y que después se supo que estuvo bajo el mando y administración de varios miembros de pandillas. Obirne dejó por lo menos 200.000 dólares de obra no ejecutada sin justificar de este proyecto. Desde la DOM, sin embargo, los lineamientos mismos de la creación de la DOM le permiten limitar el alcance de las auditorías públicas y adjudicar contratos sin competencia. La organización Acción Ciudadana analizó 23 proyectos de infraestructura del Estado y en casi todos los casos la DOM declaró los contratos secretos por 7 años, alegando motivos de seguridad nacional. Focus, por otra parte, analizó 500 contratos revelando que 61 empresas de funcionarios del gobierno, afiliados a Nuevas Ideas y familiares del presidente fueron los que recibieron la amplia mayoría de contratos, siendo de estas 7 firmas las que recibieron más contratos. Y de estas 7, las 5 mayores contratistas, entre ellas, recibieron 318 millones de dólares. Muchas de estas firmas de contratistas con historiales de fraude o de inhabilitación por temas de corrupción. Ahora bien, el Bitcoin. Eh, el Bitcoin es como uno de los temas más, digamos, centrales y más mencionados respecto a la administración de Bukele. El Bitcoin, pues como algunos sabrán, fue una decisión, digamos, tomada por el presidente en el 2021 de adoptarla como una moneda de curso legal. Pues básicamente la justificación para esto era decir que esto iba a desahogar los cobros que las familias salvadoreñas tenían que efectuar por la recepción de remesas, por ejemplo, y pues, pero también decía el presidente que esto serviría para que el Estado pudiera entrar como este juego especulativo de las criptomonedas y ganar dinero para solventar problemas del país. Entonces veamos qué tan cierto fue esto.
En julio del 2021, una nota periodística del Faro reveló las grabaciones filtradas de varias reuniones en las que participaron dos de los hermanos del presidente, en las que afirmaban operar en nombre de él, a pesar que ninguno de ellos tiene oficialmente un cargo de gobierno, y discutían el proyecto de creación de una criptomoneda nacional amarrada al valor de una moneda física como el dólar, como medida de estabilización. El uso de esta criptomoneda nacional, según la nota del Faro, implicaría también la digitalización de muchos procesos financieros del Estado, que es un proceso que hasta la fecha, a pesar de que el Bitcoin como proyecto ya fracasó, el proyecto de digitalización del Estado sigue en marcha. El fracaso del Bitcoin fue una crónica de muerte anunciada. Desde antes de la aprobación de la ley, sondeos de opinión pública reflejaban que cerca del 77% de la población creía que era un desacierto adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal, a pesar de que la ley señalaba un uso obligatorio de la criptomoneda y de otras medidas para promover su uso, como el depósito de $30 al momento de la instalación de la wallet digital en los teléfonos de los ciudadanos. Un año después de la entrada en vigor de la ley, prácticamente nadie usaba el Bitcoin en su vida cotidiana. Temas de las remesas, que fue pues una de las causas que más repitió el presidente para la promoción del Bitcoin, pues un año después de la aprobación de la ley Bitcoin, el 98% de las remesas se seguía enviando por los mismos canales. El 71% de la población consideraba que la ley no había generado ningún beneficio a su economía y para el 2022 más del 70% de los salvadoreños declaraban nunca haber utilizado los servicios de los cajeros automáticos de la empresa Chivo, que fue creada para hacer la wallet y para instalar cajeros automáticos en los cuales uno podía pues sacar dinero en efectivo a cambio de bitcoins. Tanto la creación de la wallet como la asignación de contratos para la instalación de estos cajeros presentaron irregularidades imposibles de comprobar con datos oficiales debido a que también fueron declarados bajo reserva, eh, que es una medida pues que está vigente desde casi desde el inicio de la gestión de Bukele. El experimento del Bitcoin llegó a su fin finalmente en el 2024, cuando el país fue condicionado por el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo. eh, y vemos la condición que pusieron fue dar marcha atrás a la ley Bitcoin y retirar el Bitcoin como moneda de curso legal. Otros proyectos vinculados a esta polémica ley, como la construcción de Bitcoin City, que nunca sucedió, y experimentos a pequeña escala como los que se desarrollan en la Playa del Sonte, donde ahora se desarrolla el proyecto turístico Sur City, también han desaparecido de la narrativa oficial del gobierno. La mayoría de los cajeros Chivo han sido retirados y prácticamente nadie en el país sigue haciendo uso de las criptomonedas. Asimismo, en el 2024 se anunció que la aplicación Chivo Wallet sería descontinuada a finales del año. Se estima que el gobierno compró 2.381 bitcoins que equivaldrían a cerca de 106 millones de dólares. Este estimado, sin embargo, es también imposible de comprobar con datos oficiales, pues y el cálculo se ha realizado en base a 11 tweets del presidente de cuando anunciaba que había hecho una compra de bitcoins. Especialistas como Lourdes Molina del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales declaró que este tipo de apuestas de especulación con fondos públicos en un contexto en el que la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria continúan aumentando, era pues por lo menos implicaba un altísimo costo social. Entonces, aparte de estos casos de corrupción, vea, que evidentemente no, sus protagonistas no han probado nada de esa medicina amarga anunciada por el gobierno, hay otros grupos, digamos, como este 20% que percibe el 60% de la producción nacional, estos los mismos de siempre que llamó el presidente, pero hay unos nuevos integrantes, una nueva familia integrante de este 20% que es la familia Bukele. Y en, en aras, digamos, del tiempo y para dejar, digamos, un poco de espacio también para poder discutir, aquí podría mencionar o había preparado, digamos, como suficiente material para poder discutir el tema de los Bukele como los nuevos terratenientes del Salvador. Una playa privada que acaba de adquirir el presidente, que es de hecho una zona de reserva natural, la mano de obra carcelaria que el director de centros penales estaba utilizando para construir una casa de playa para su mamá, y los nuevos inmuebles que ha comprado el subjefe de bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, que pasó de vivir en una zona populosa, en una casa pequeña y modesta, a tener propiedades en las colonias más caras del país,
por millones de dólares, ¿verdad? Y finalmente quería también, pues, como hacer referencia al quizás el caso más problemático para la narrativa del gobierno, que fue el caso de la cooperativa Cosabi. Entonces, para poder hacer un resumen muy rápido de todos estos casos, el primero, pues, hay que mencionar es que una investigación periodística del periódico Redacción Regional reveló que el presidente y su círculo íntimo adquirieron 363 hectáreas durante su primer periodo. Esto significa que el 92% de las propiedades de tierra que el presidente y su familia tienen en este momento fueron adquiridas dentro del periodo de su primer mandato. Es decir, en 5 años, el presidente y su familia se convirtieron de terratenientes. En una de estas fincas que adquirieron, por cierto, se cultiva lo que ahora es la marca de café gourmet del presidente, que se llama Vino Fire. Eh, Ahí, pues, entre las propiedades que adquirieron está esta finca de café, fincas de azúcar, casas en el lago de Coatepeque, eh, y otros 16, y por lo menos otros 16 inmuebles, entre los que se incluyen ranchos de playa, apartamentos, casas de campo, que juntos suman un valor de 9,2 millones de dólares. Em, el grupo Bukele, que es una empresa manejada por los hermanos y la madre de Nayib, multiplicó el capital inicial durante el mismo periodo, multiplicó su capital inicial de $2,000, que fue lo que reportó durante la última presentación de rendimientos. Pasó de rendir $2,000 a rendir $6,800,000 en 2023. De acuerdo con un informe preliminar que Bukele entregó a la sección de probidad mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y a la declaración patrimonial que entregó antes de la toma de posesión de la presidencia en el 2019, el presidente había registrado activos junto a su esposa por 2 millones, por un poco más de 2,5 millones de dólares, de los cuales solo 171,000 eran inmuebles. Caso similar es Corporación Logística de Servicio, que pasó a ser una de las sociedades abandonadas por la familia Bukele a ser una mina de millones de dólares. Entre 2013 y 2021, esta empresa no registró ningún movimiento en su balance, pero en 2022 declararon activos de casi 1 millón de dólares. La playa esta privada a la que estamos refiriendo es un terreno de 13,978 metros cuadrados, custodiado por cuerpos de seguridad, resguardado por un muro de concreto y adquirido por una empresa que se llama Bugro, que son las iniciales de los apellidos del presidente y de su esposa, Bukele y Rodríguez, y que es una empresa pues que abiertamente en el Centro Nacional de Registro se puede comprobar que pertenece a ellos, y ellos pues adquirieron esta propiedad por 1,3 millones de dólares, no, por cerca de 1 millón de dólares. Y lo interesante aquí es que no es solamente que tengan la capacidad de adquirir esta cantidad de propiedades y de inmuebles, sino que esa playa que adquirieron es una zona protegida porque ahí está el arrecife de coral más grande del país. Entonces él, en teoría, no debería poder tener la capacidad de construir nada en esa zona. Sin embargo, para obtener los permisos de construcción necesita la luz verde del Ministerio de Medio Ambiente y de la alcaldía local, ambas pues bajo control de personas allegadas a Bukele, incluyendo el ministro de Medio Ambiente, que es un amigo de infancia, digamos, de Nayib Bukele. Eh, en el caso de Osiris Luna que menciono aquí abajo, fue un caso comprobado o reportado en abril de 2023, en el que el director de centros penales y viceministro de Justicia se comprobó que estaba utilizando mano de obra de reos en fase de confianza para construir la casa de playa a nombre, él estaba a nombre de una amiga de su mamá, pero realmente pues los mismos reos al ser entrevistados mencionaban pues de que quienes llegaban a supervisar la obra eran Osiris Luna y su mamá. Estos eran reos que trabajaban por lo menos 8 horas al día, no recibían alimentación y estaban haciendo todo esto desde sus propias palabras bajo agua, que significa pues que no hay ningún registro de que eso alguna vez haya pasado. En el caso del subjefe de bancada de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, como les mencionaba, él pasó de tener una casa bastante modesta en una zona periférica de la capital a ser propietario en pocos meses
de 6 propiedades que suman entre todas, digamos, los apartamentos, los terrenos que compró en el Golfo de Fonseca, etcétera, etcétera, suman pues déjeme ver, aquí tenía el dato. Bueno, suman una cantidad que es injustificable, digamos, para el salario que percibe él, que él mismo reportó que es un salario de $2.000, 2.311 dólares mensuales, que no es así, pero porque también hay gastos de representación que casi que duplican el salario de este diputado. Pero el punto es de que los ingresos de él no justifican ni cuadran con la cantidad de propiedades que adquirió en un periodo de poco más de 6 meses. Finalmente, en el caso de Cosavi, Cosavi se llamaba Cooperativa Santa Victoria y era pues una cooperativa de ahorro que tenía vínculos con el partido del presidente porque les habían desembolsado préstamos para la campaña presidencial y también le habían desembolsado préstamos a 11 alcaldías de Nuevas Ideas, sumando pues entre todo un monto superior a los 25 millones de dólares. El 9 de mayo del 2024, la Fiscalía General de la República anunció que abriría un proceso contra 32 personas, incluyendo el gerente general de la cooperativa, Manuel Alberto Coto. Manuel Alberto Coto huyó del país y en un principio se anunció desde la Policía Nacional de El Salvador y desde la Fiscalía que había sido capturado en Panamá. Sin embargo, un mes y medio después, Coto estaba siendo entregado por autoridades hondureñas que lo habían capturado en Choluteca, Honduras, y estaba siendo entregado a las autoridades de El Salvador. Hay una cosa que él repitió insistentemente desde el momento en el que fue capturado, que dejó muchas preguntas abiertas, y él pasó repitiendo, me van a matar como sea, me voy a morir en manos de Bukele. El 8 de septiembre de 2024, luego de ser entregado por autoridades hondureñas a una comitiva de El Salvador, Coto fue transportado en un helicóptero que se desplomó al poco tiempo de vuelo, matando a todos sus pasajeros. De acuerdo con fuentes periodísticas, el cadáver de Coto fue entregado a su familia sin uñas, con varios huesos quebrados y con una costura gruesa que atravesaba la frente de oreja a oreja. Pero eso no es todo lo que queda sin responder en este caso. En el helicóptero que se desplomó también viajaban 3 altos mandos de la Policía Nacional Civil, que fueron claves para la ejecución del régimen de excepción. El director general de la policía, Mauricio Arrece Chicas, el comisionado Rómulo Pompilio Romero y el comisionado Douglas Omar García. En este caso tenemos dos personajes que son Arriaza Chicas y Pompilio Romero, que tienen vínculos con otros 2 casos. En el caso de Arriaza Chicas, él estaba en ese momento vinculado no solamente a todos los excesos de autoridad que se ejercieron durante la pandemia, sino que él estaba vinculado a uno de los casos, pues también más escandalosos de los últimos años dentro de la policía, que era la existencia de grupos de exterminio dentro de la policía, y miembros de uno de estos grupos de exterminio mataron a una policía que era una compañera, es decir, policías matando policías. A esta mujer policía llamada Carla Ayala la desaparecieron y uno de los testigos clave, digamos, de este caso era su compañero de vida, que era también compañero de la misma unidad, de la cual Mauricio Arriaza Chicas era el director de esa unidad, era el encargado directo de esa unidad. Entonces, al caso de Carla Ayala, pues todavía no fue resuelto y el cuerpo de su compañero de vida, que era el testigo clave del caso, apareció en una fosa común en el patio trasero de un ex policía en el pequeño municipio de Chalchuapa. A este ex policía lo trataron de perfilar como un psicópata, pero realmente pues lo que sugería la cantidad de cuerpos, que se supone que eran más de 75 cuerpos en el patio trasero de él, lo que sugiere el perfil de las personas que se encontró ahí, entre ellos este testigo clave, es que ese había sido un botadero de cuerpos de la Policía Nacional Civil durante muchos años y a través de la creación de este monstruo, ¿verdad?, del psicópata de Chalchuapa, se distrajo pues toda la atención y se depositó todos los casos como responsabilidad de él. Por otro lado, Rómulo Pompilio, que fue el otro policía que falleció en este accidente, estaba vinculado por declaraciones, digamos, de una investigación desarrollada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, estaba vinculado a la liberación de uno de los líderes históricos de la Mara Salvatrucha, Elmer Canales Rivera, alias el Crook, que fue liberado por el gobierno de El Salvador
en Guatemala, donde se le entregó un arma, se le entregó dinero, y después él se fue para México y en México trató de ser recapturado por la Policía Nacional Civil, que estaba utilizando como mediador un pandillero prófugo que estaba en México para que él mediara entre el gobierno de El Salvador y el cartel Jalisco Nueva Generación para poder en esa coordinación pagar por la recaptura del Kruk antes de que las autoridades estadounidenses lo capturaran o por el miedo a las declaraciones que pudiera dar respecto a los tratos que tenía con el gobierno de El Salvador. Entonces, en este panorama, después de haber dicho todo esto y de, pues, digamos, como dar un panorama general respecto a quienes toman medicina amarga y quienes no toman medicina amarga, quisiera dejar esta pregunta como para la parte de preguntas y respuestas, que es, ¿quiénes son? Entonces, al ver este ejemplo, al ver estas cifras, este rendimiento económico, estos escándalos de corrupción, estas formas de ejercicio del poder, ¿quiénes son entonces? O sea, los que están detrás de de replicar el modelo o el método de Bukele. Aquí tenemos algunos casos, digamos, que son un poco los más mediáticos, ¿vea? José Antonio Cast en Chile, Daniel Noboa, Ecuador, Patricia Bullrich, en este caso en representación del gobierno de Javier Milei, Ricardo Salinas Pliego de México, que ha declarado abiertamente que si él corriera por la presidencia de México, él adoptaría el método Bukele, digamos, para ejercer su poder. Y ahorita pues que ha surgido este movimiento un poco caricaturesco de bukelistas en Colombia, que ha aparecido pues básicamente tratando de montarse en la popularidad de Nayib como un fenómeno regional para poder competir con un discurso pues anticomunista, que realmente pues, no termina como de tener mucho sentido. Entonces, quizás para la parte de preguntas y respuestas quisiera dejar esta pregunta abierta, ¿no? De quiénes son las personas que están tratando de replicar este modelo, este método de gobierno del que acabamos de hablar. Y finalmente, pues solo quisiera señalar que el método desde adentro de El Salvador, el método del gobierno de Bukele, ha significado un alto precio, digamos, para el país. Efectivamente, las pandillas se desarticularon y dejaron de existir de la forma en la que la conocíamos, pero eso sí ha significado pues pagar un precio muy alto, que es el que ya les acabo de describir, y actualmente quienes son perfilados como enemigos del régimen son defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, sindicalistas, líderes comunitarios, familiares de víctimas y organizaciones de sociedad civil, universidades, etcétera, que operan con apoyo de la cooperación internacional. Dicho todo esto, entonces, por favor, podemos dar espacio a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, hola, muchísimas gracias a vos por una presentación tan interesante. Y bueno, ahora voy a abrir, yo solamente me quedé pensando, no voy a hacer preguntas, voy a dejar espacio para que otros hagan preguntas, pero lo que parece más fascinante de todo es ver un poquito la otra cara del régimen, porque las noticias que llegan siempre suelen tener que ver más que nada con la cuestión de la seguridad y el desmonte de las pandillas por un lado y por el otro las altas tasas de popularidad de Bukele y el alto margen con el que suele ganar las elecciones, ¿no? Esas son las dos fotos que más se ven desde el exterior. Por eso me parecía muy interesante escuchar otra versión de todo lo que está sucediendo en El Salvador. Así que en ese sentido la charla me pareció sumamente rica y muy interesante. Así que abro el espacio para preguntas. Veo que Mariano tenés la mano levantada. Adelante. Bueno, primero muchas gracias Alan, realmente una sorpresa para mí porque no conocía en profundidad todas estas cosas que estás contando, que hablan de las debilidades institucionales, ¿no? de El Salvador. Y más que una pregunta es una duda, es plantear que estos países donde hay fuertes debilidades institucionales están siempre en una fricción permanente entre gobiernos autocráticos con colusión y guerras civiles. Porque cuando desaparezca el acuerdo que lo mantiene a Bukele en el poder, se vuelven a matar entre todos. Gracias. Sí, el tema, digamos que en El Salvador los ciclos de conflictividad han probado ser excepcionalmente largos, ¿verdad? Como usted mismo señala, después de un conflicto armado de 20 años,
eh, digamos, antecedido por 10 años de un periodo de agitación política en los 60. Los movimientos guerrilleros se empiezan a armar a finales de los 60. En el 81 se declara pues la guerra civil abierta. Se firman los acuerdos de paz en el 92. Para el 93 ya teníamos el problema de las pandillas, que las pandillas terminaron cobrando incluso más vidas que la misma guerra civil y de una manera quizá un poco más salvaje también, eh, en casos muy específicos, ¿verdad? Sin obviar y sin mirar de menos, digamos, las atrocidades cometidas y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil por el ejército de El Salvador. Pero efectivamente los ciclos de violencia de este país, lo que han probado es, digamos, algo que se ha señalado, en este caso, por más que todo por psicólogos sociales, que es el mal, digamos, de la violencia como una cultura institucionalizada y como una forma de relacionamiento, digamos, entre los salvadoreños. Los salvadoreños estamos enfermos de violencia, de alguna manera. ¿Por qué nos vinculamos a través de ella? Nayib Bukele, como decía un profesor de psicología, muy Carlos Iván Orellana, que es un excelente psicólogo social de aquí de El Salvador, él en una columna hacía una declaración que a mí me parece la declaración más acertada para caracterizar a Nayib Bukele, y él decía: un hombre cortito de lectura, agrandado frente a los pequeños, encantado y enamorado de las armas y de los poderosos, eh, que se siente pues y se envalentona y es un matón, vea, y resuelve todo con golpes y violencia y muerte, etcétera, etcétera. Eso no es un ser inadaptado, es un salvadoreño promedio. Entonces hay un tema también de masculinidad tóxica metido ahí y de una incapacidad de discutir, digamos, como país, la necesidad de encontrar otras formas de resolver nuestros problemas que no sea matándonos entre nosotros. Y actualmente, pues este es un problema que sigue muy vigente, ¿no? Incluso entre sectores progresistas o de izquierda, lo que sea, eh, se escuchan personas, ¿verdad? Que se supone que están en la defensa de los derechos humanos y no sé qué, que dicen que la única forma en la que vamos a poder sacar a Bukele y a su familia del poder va a ser con otra guerra. Y yo digo como... Pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo podemos tener una visión tan corta a estas alturas después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo podemos seguir teniendo una visión tan corta de creer que la única forma de solucionar nuestros problemas es matando al que piensa diferente a nosotros? Y claro, cuando digo matando es enviando a matarse a los hijos de los campesinos, a los hijos de los trabajadores, porque los ricos no van a mandar a sus hijos a matarse en ninguna guerra. Entonces, eh, este país tiene un problema cultural muy grave, que se ha acentuado y se ha hecho todavía más crónico con la figura de Nayib Bukele en la presidencia, porque él ha institucionalizado la matonería como una forma de gobernar. Y eso ha inspirado y ha envalentonado a mucha gente a creer de que efectivamente esa es la forma de resolver las cosas. Ya en el 2011, el Latinobarómetro publicó una encuesta a nivel regional en la cual a los salvadoreños se les preguntó si estarían dispuestos a vivir en una dictadura militar con tal de que alguien resolviera el problema de las pandillas. Y ese fue un aviso muy temprano, en el 2011. Más del 60% de las personas encuestadas respondieron que sí, que decían que para ellos los derechos humanos, las libertades y garantías constitucionales, etcétera, eran algo costeable, eran un precio costeable con tal de que alguien resolviera el problema de las pandillas. Y en ese punto también una de las soluciones, entre comillas, que más se movía, digamos, en el Vox Populi de la población, era matar a los pandilleros. Entonces sí, tiene, en ese sentido su observación es total y completamente acertada. El Salvador tiene un problema de violencia que se ha institucionalizado en la figura de Nayib Bukele y ha inspirado a otros que creen en la violencia, y en la matonería como una forma de gobierno a aspirar a tener el tipo de poder que tiene él. Ok, perfecto. Sí, yo estaba pensando, ahora tengo una pregunta ahí, si alguien quiere preguntar también adelante, ahí hay una pregunta que voy a leer, pero también dejo una especie de pregunta en el sentido de que presentaste un panorama donde se ve, si se quiere, lo menos conocido a nivel internacional,
que no tiene tanto que ver con la cuestión de los derechos humanos, porque eso sí llega, sino de la corrupción interna. Ahora, ¿cuál es la novedad de la corrupción interna? Porque uno tiene esta idea en la cabeza de países bananeros, países corruptos endémicamente. ¿Hay algún tipo de corrupción o formas de corrupción que sean novedosas? ¿O este gobierno de Bukele es tan corrupto como los anteriores y para la sociedad salvadoreña no hay nada nuevo ni nada de qué espantarse? Esa es mi pregunta. Y por otro lado, Claudia Mari pregunta que El Salvador optó por el Bitcoin como moneda transaccional, ¿cómo neutraliza Bukele el efecto en la economía por los vaivenes en la cotización del Bitcoin, hoy con una caída de aproximadamente del 30%? Estás muteado. Ahí está. Para Ah, contestar un poco a tu pregunta, primero, hay un poco de las dos cosas. Digamos, hay un poco de lo conocido y hay un poco de novedad. Lo conocido es el uso, digamos, del Estado como como una plataforma, digamos, para saquear los fondos públicos. Eso es algo que hizo el FMLN, eso es algo que hizo Arena, eso es algo que hacían también los militares antes de ellos. Entonces, digamos, en ese sentido, hay un problema muy grave respecto a la percepción ciudadana sobre la posición y las obligaciones que tienen las personas y los grupos de poder que llegan a la presidencia o a alguno de los poderes del Estado, ¿no? Y es que todos ya esperamos que casi por definición el que está en política es porque va a robar. Digamos, es porque eso prácticamente se ha normalizado en El Salvador. Si uno es político, lo más probable es que es corrupto y si uno es político, lo más probable es que va a llegar y va a llegar a robar. Y se ha normalizado tanto que incluso hay un discurso así como en este caso de Nayib Bukele, en el que la gente dice como, bueno, roba pero por lo menos resuelve el problema de las pandillas. Entonces, digamos que ya las expectativas como son tan bajas respecto a a la transparencia o al uso honesto, digamos, y responsable de los fondos, de los fondos públicos, que la gente incluso ya espera que sus políticos siempre les van a robar. Entonces, en ese sentido no hay ninguna sorpresa. Pero por otro lado, sí hay una novedad en algunas cosas. Una de las cosas es el nivel de exposición que este gobierno, el nivel de destape, digamos, que este gobierno ha tenido a la hora de hacer todos estos movimientos de corrupción. Como pudieron escuchar, estos son datos provistos por, muchas veces por el mismo gobierno, pues investigaciones realizadas por las mismas autoridades, digamos, en ese momento judiciales como la Fiscalía y las ICIES, antes de que las cerraran y las anularan como instrumentos de Contraloría del Estado. Eh, pero, por ejemplo, la información que todavía, que es de la poquísima información de acceso público a la que todavía se puede acceder, es la del Centro Nacional de Registro, donde están registradas pues patentes, propiedades, etcétera, ¿no? Y en el Centro Nacional de Registro, estos periodistas que he mencionado, ¿verdad? El Faro, Contracorriente, Factum, Gato Encerrado, La Brújula, etcétera, medios, digamos, de periodismo no alineado al oficialismo, han tenido acceso a estos y otros documentos que, de así muy a simple vista, se puede comprobar de que por lo menos hay algo que no encaja, digamos, entre las finanzas de los líderes políticos de Nuevas Ideas y de la familia Bukele y la cantidad, digamos, de propiedades y de inversiones que están realizando en el país en este momento. Entonces, en ese sentido, una de las cosas novedosas, por decirlo así, de la corrupción que estamos viendo ahora es la cantidad de evidencia que dejan regada por todos lados. Digamos, están tan seguros que son los nuevos dueños del país, que ni siquiera se molestan en intentar taparlo con empresas fantasmas, testaferros, como sí lo habían hecho los gobiernos anteriores a ellos. Es decir, hay una baja en la sofisticación, por decirlo así, y en la modestia, ¿verdad? Con la que se tapa la corrupción en El Salvador. Y por otra parte, pues, por supuesto que hay una novedad respecto a los mecanismos. eh,
porque ahorita, digamos, el nivel de penetración del narcotráfico, por ejemplo, en el caso de los gobiernos anteriores, se tuvieron escándalos, digamos, de menor escala, comparados, digamos, a otros casos como por ejemplo en Honduras, con Juan Orlando, o el narcoestado de Guatemala. En el caso de El Salvador, el narcotráfico tenía una presencia más o menos tímida, digamos. Había un pequeño cartel que se llamaba el cartel de Texas, pero que fue desarticulado eh, muy rápidamente y, digamos, el país siempre se vio como parte de la ruta del narcotráfico, siempre fue un punto de narcomenudeo. El Salvador no era un punto, digamos, de concentración ni de interés para las rutas del narcotráfico. Ahora eso ha cambiado. Eso ha cambiado y ahora El Salvador digamos, tiene vínculos o ha tenido momentos, digamos, en los que se le puede vincular ya a otro nivel de narcotráfico. Un caso ejemplar de esto fue una incautación, es que porque, o sea, suena casi caricaturesco, pero es real, una incautación que se declaró como la mayor incautación de cocaína que se había hecho en El Salvador. Si no me equivoco, fueron como 10 toneladas de cocaína que se incautaron en costas salvadoreñas y pocos meses después aparecieron las mismas 10 toneladas de cocaína en las costas de España en un barco con placa, con matrícula salvadoreña. Entonces, claro, ahí hay que recordar movimientos estratégicos clave, digamos, para abrir la ruta del narcotráfico realizados por Nayib Bukele justo al inicio de su administración, que fue, por ejemplo, levantar los controles aduanales entre El Salvador y Guatemala, cuando Guatemala era entonces gobernado por Alejandro Yamatei, un ex militar acusadísimo y remetidísimo en el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es el mensaje que envía un presidente cuando una de sus primeras movidas comerciales y económicas es liberar los controles aduaneros en una frontera con un país que está declarado un narcoestado desde hace años? Entonces, sí hay un nivel, digamos, de enriquecimiento por estos nuevos vínculos con estas estructuras de mayor nivel que se está viendo traducido pues en el tipo también de riqueza y de opulencia y de ostentación que estos grupos de poder están teniendo ahora en el país. Y quizás una última cosa que sería diferente de la corrupción de los gobiernos anteriores es que en este caso la fuerza, digamos, de calle de la corrupción y del enriquecimiento ilícito y de la economía ilegal ha cambiado de rostro. Antes eran, por supuesto, las pandillas, ahora es la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, ¿no? Que grupos de oposición llaman muy acertadamente, a mi criterio, dos pandillas uniformadas, ¿no? Son ahora los policías y los soldados los que hacen el trabajo sucio que antes hacían las pandillas. Un caso así puntual donde se ve reflejado esto, es que entre la entrada de Nayib Bukele al poder, en comparación a los años anteriores, la mayoría de solicitudes de asilo y de refugio que salían de El Salvador, de personas huyendo de la violencia del país, eran por amenazas de pandillas. Ahora casi el 100% de las solicitudes de asilo y de las solicitudes de refugio son por amenazas o por ya hechos de violencia cometidos por la Policía Nacional Civil y por la Fuerza Armada. Entonces, eso también, digamos, ha cambiado mucho y el rostro, digamos, de los operarios de esta maquinaria. Y por supuesto que ha creado un clima de miedo terrible, ¿no? Yo ahorita estoy desarrollando un trabajo de campo en el que estoy conversando con muchas personas que prefieren no hablar, cosa que antes no sucedía, porque ahora nadie sabe qué cosita que yo dije de más me va a significar 35 años en la cárcel, ¿no? Entonces sí, hay cosas conocidas y cosas novedosas, digamos, de la corrupción. Ahora con la otra pregunta sobre el Bitcoin, ¿cómo hace Nayib Bukele para mitigar un poco el riesgo, ¿no? de estas apuestas de dinero público, ¿no? De estas apuestas especulativas de dinero público.
El tema es que hay una pregunta antes de eso, y la pregunta es si realmente compró esos bitcoins, porque nosotros no tenemos acceso a las cuentas del Estado desde el 2019. Entonces no hay nada que a nosotros nos garantice que él de hecho compró esos bitcoins. Nosotros tenemos 11 tweets. Esa es la fuente de verificación que tenemos para decir que él compró los bitcoins, pero no tenemos nada más. Por otra parte, el sistema del Bitcoin, que es un sistema abierto por definición, sí se pueden ver las transacciones que se hacen cada día porque hay un número limitado de Bitcoins. Entonces, uno podría ver, puede tener acceso a las tablas donde se ven el número de transacciones y cuántos Bitcoins vendió quién de un lado para el otro, cuántos se han vendido, cuántos se han recuperado, etcétera, etcétera. Si se, si se hace un match entre las fechas de los tweets del presidente con con los movimientos reportados por el registro de la venta y compra de bitcoins abierta al público, no coinciden en ninguna fecha que alguien haya comprado las cantidades de bitcoins que él dice que compró ese día. Entonces, de alguna manera, pues el problema aquí realmente o la pregunta real es si esos bitcoins de hecho alguna vez existieron o alguna vez fueron de hecho adquiridos porque no tenemos forma de comprobarlo más allá de los tweets del presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que más de una mitigación, que una mitigación de riesgos, hay una pregunta que antecede, digamos, el tema de la mitigación de riesgos y es si de hecho esas compras se efectuaron. Ok, buen dato. Bueno, Mariano, no sé si tenés alguna pregunta. A mí me resulta muy interesante. Yo seguiría hablando, pero bueno, ya son más de las 3. Tenemos que ir cerrando. No sé si alguien de los que está escuchando quiere hacer una última pregunta. Yo tengo un millón de preguntas, pero el tiempo Sí, es yo tirano. también, sí, sí, esto no terminaría más, pero sí, sí. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Y después a través de Ignacio te voy a pedir algo de literatura para investigar un poquito más y conocer un poco más sobre las fuentes y eso, ¿no? Por curiosidad propia nada más. Gracias. Bueno, Mucho después gusto. se ve en la presentación, ahí está tu nombre y tu email por si alguien también quiere contactarlo. Es correcto. Eh, para mí fue sumamente interesante y después veremos cómo seguimos charlando todas estas cuestiones, puntos en común, diferencias con todos los otros casos que estamos viendo. Estamos pensando en armar alguna charla sobre Chile que va en esa dirección. Así que, bueno, vas a estar invitado, Alan, para ya como oyente y más relajado, para participar de las próximas charlas. Te agradecemos un montón, realmente un montón. Has dado otra cara del régimen de Bukele, que por lo menos no es la que estamos acostumbrados y la que y en relación a las noticias que nos van llegando desde acá. Así que fue sumamente enriquecedor. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu precisión para exponer y para hablar. Así que bueno, al resto nos estaremos viendo el 1 de diciembre en la próxima charla y estamos pensando en organizar otras más hacia adelante. Bueno, un Bueno, abrazo, saludos a todos, muchas un abrazo a gracias ti. Alan, Muchísimas Mariano gracias. y bueno, dejamos hoy la charla en este lugar. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.